docente Javier Velasco. Bueno, para entender un poquito más sobre el contexto, voy a explicar sobre sobre las placas tectónicas en el mundo, las placas tectónicas que hay en Colombia y y el mapa de sismos en Colombia. Aquí podemos observar el mapa de placas tectónicas en el mundo. Las placas tectónicas en el mundo hay aproximadamente 56, pero aquí están las principales. Y como podemos ver, están algunos subrayados, hay algunas partes subrayadas de otro color. ¿Qué significa esto? Esto son los bordes. Los bordes son los que crean las fallas. Cuando un borde choca contra otro borde, una placa contra otra placa, es cuando se crean los eventos sísmicos como los terremotos, volcanes y formaciones montañosas. Acá abajo podemos observar las fallas que tiene cada placa. La primera es una falla convergente o destructiva. Por ejemplo, acá en la placa de Juan de Fuca podemos ver que tiene eso. ¿Qué es una falla convergente o destructiva? Es una falla donde las placas al chocar se meten una sobre otra. Falla divergente o constructiva, que la podemos ver acá en la placa del Pacífico, es una falla que al chocar se separa. Una falla que cuando los dos, para explicar mejor, cuando las dos placas se chocan, se separan a la vez, o sea, chocan y se separan. Y la falla transformante, que la tenemos por ejemplo acá y por acá también y por acá, es una falla que cuando chocan sube y ahí es donde se forman ahí es donde se hacen las formaciones montañosas, los volcanes. Bueno, seguimos con... bueno, y también tenemos principales subcapas, que pues acá podemos ver una capa que está dentro de otra capa. Seguimos con el mapa estructural, el mapa de placas tectónicas de Colombia. ¿Cuáles son las placas tectónicas que afectan a Colombia? Son la placa Nazca, la placa del Caribe y la placa suramericana. La placa Nazca es una placa que está pegada al Océano Pacífico. Podemos ver que como está pegada al Océano Pacífico y tenemos una gran cantidad, nos afecta. La placa del Caribe está en el Mar Caribe, lo mismo, y la placa subamericana. Bueno, habiendo explicado esto, dónde está cada placa, voy a seguir con el mapa de sismos. El mapa de sismos es un mapa donde nos indica en qué partes de Colombia hay más sismos, hay más sismos, o es más probable que hayan sismos. Aquí arriba tenemos un cuadro de convecciones donde está de colores naranja, amarillo y blanco, alto, bajo y medio. Alto es naranja, medio es amarillo y bajo es blanco. Por ejemplo, recordándonos de la imagen anterior, la placa del Océano Pacífico la placa Nazca está pegada acá. Como podemos ver en el cuadro de convecciones, es el lugar más alto, está en naranja, afecta todo esto. Todo esto afecta. Es donde está la placa, afecta mucho a que hayan terremotos en esa parte. Tenemos medio, recuerdan que acá estaba la placa del Mar Caribe, pues también vemos que su intensidad no es baja, pero que suceden terremotos y que hay intensidad media por acá. Y acá teníamos la placa, la otra placa, eh, la otra placa, que es la placa suramericana. Esta placa podemos ver que, como vemos en la imagen pasada, la placa viene por acá y es donde se encuentra media intensidad. Entonces podemos ver que las placas afectan mucho a que sucedan terremotos en el país. Bueno, ahora seguimos
el terremotos en Colombia. El primer terremoto que vamos a ver es el terremoto de Tumaco. El terremoto de Tumaco fue en 1906. Fue un terremoto que tuvo una magnitud de 8.8, una profundidad de 15 kilómetros y su número de muertos fue de 500 a 1500 muertos. Bueno, Tumaco queda en el departamento de Nariño. El departamento de Nariño, como lo vimos en la diapositiva anterior, queda en todo la placa Nazca donde vimos que queda el Océano Pacífico. Tal vez esta fue una de las razones de por qué sucedió este terremoto. Bueno, acá podemos ver imágenes, podemos ver que fue súper devastador, las casas destruidas. Seguimos con el terremoto del eje cafetero. Para mí uno de los terremotos más famosos de Colombia. El terremoto del eje cafetero fue un terremoto en 1999 y tuvo una magnitud de 6.1. También tuvo una profundidad del 21.6 kilómetros y 1.185 muertos y 8.536 muertos. Este eh, terremoto fue fatal para las personas del eje cafetero, perdón, y este terremoto fue también fatal porque ellos estaban ubicados en rellenos, sus casas eran muy inestables y tal vez por eso fue que casi todas las casas, como lo podemos ver acá, quedaron destruidas, quedaron en escombros, por decirlo así, porque las casas eran muy inestables, eran hechas con guadua, con concreto, con guadua, con cosas muy inestables que hicieron que se cayeran muy rápido. Entonces, aquí podemos ver imágenes. Seguimos con el terremoto de Cúcuta, fue de 6.8, 15 kilómetros y 14.000 muertos. Eh, bueno, este terremoto también fue fatal. Bueno, acá podemos ver imágenes sobre el terremoto que sucedió, fue en 1875, y aunque Cúcuta no queda en una zona tan riesgosa de alta intensidad como lo vimos en el mapa de sismos, eh, pues sucedió este terremoto. Bueno, el terremoto de Bogotá fue en 1997, tuvo una magnitud de 5.8, 5 kilómetros de profundidad y su número de muertos tuvo 1.000 heridos, perdón. Bueno, Bogotá queda ubicado en una intensidad media, no está pegado a ninguna de las placas así exactamente, o sea, el departamento de Cundinamarca no está pegado así a ninguna de las placas, pero recordemos que cuando sucede esto no significa que no pasen terremotos, porque pues pasó este, y también tenemos que recordar una aclaración, es que cuando las placas chocan, las ondas también van más allá y no se quedan solamente en un lugar, sino se expanden, por decirlo así. Aquí podemos ver imágenes del terremoto, también escombros de las viviendas y bueno. Seguimos con terremotos en el mundo. Eh, Seguimos con terremotos en el mundo, perdón. Tenemos el terremoto de Valdivia, que fue en 1960, tuvo una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, una profundidad de 4 metros, 2.000 muertos y 12 heridos. Bueno, este terremoto fue uno de los más grandes que se han registrado en el mundo y fue porque chocó el contacto entre la placa Nazca
y la suramericana, porque Valdivia queda muy pegado al Océano Pacífico y ahí queda la placa Nazca como lo veníamos hablando anterior, y tal vez por eso fue una de las razones por la que más magnitud tuvo este terremoto. El terremoto, bueno, acá podemos ver algunas imágenes, fue en 1960. Seguimos con el terremoto de Fukushima en el 2011. Este terremoto es reciente, se podría decir que es un terremoto reciente. Tuvo una magnitud de 9.0 en la escala de Richter y una profundidad de 40 kilómetros, 15.899 muertos y 6.000 heridos. Bueno, su epicentro se originó en el Océano Pacífico, otra vez por la placa Nazca, y fue muy reciente. También vemos que su epicentro fue en el Océano Pacífico, por eso fue tan grande. Una escala de 9.0 es un terremoto de una magnitud grande, y pues la placa Nazca afecta mucho a que estos terremotos se den. Acá podemos ver imágenes, fatal, acá podemos ver un barco, porque fue fatal, o sea, destrucción debajo del agua. Bueno, ahora seguimos con el terremoto del Océano Índico en el 2004. Tuvo una magnitud de 9.1, una profundidad de 30 kilómetros y 230.000 muertos aproximadamente y 1.000 heridos. Bueno, este terremoto, como fue en el Océano Índico, generó un tsunami que afectó a múltiples países, por eso fue tanto sus muertos y sus muertes. Eh, bueno, seguimos aquí con las imágenes. Podemos ver cómo está debajo del agua, por eso fue tan fatídico, porque cuando se generó el terremoto, también a su vez generó un tsunami, o sea, dos cosas, situaciones muy malas. Aquí podemos ver el agua, las casas, una destrucción total, y pues para tener 230.000 heridos, son muchos heridos porque fue un terremoto pues muy grande. Y bueno, muchas gracias.